Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Todos los contenidos están disponibles na nuestra web alderiques.com. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Moi bones a todos e a todos. Quitamos en un novo programa de Alderiques e como ya vos ofertamos en outra ocasión, estamos aprovechando estas nuevas tecnologías para facer lo que llamamos nos formato dual. El formato dual consiste en que de algunos de vos estáis sintiéndonos a través de Alderiques Radio y otras personas estáis viéndonos a través de Alderiques Televisión. Aprovechamos estas nuevas tecnologías tan guapes y para falar, los que estáis viendo la televisión, los de la radio no, porque estáis sintiendo una voz, que en este caso la mía lo primero, pero los que estáis viendo la televisión estáis viendo dos personas conmigo. Damos otro salto y no solo tenemos un convidado cada vegada, sino dos convidados. En este caso saludamos a Mónica Menéndez y a Constantino Menéndez, que son de un proyecto perguapo del que vamos a fondar, que lle Las Salguerinas. Muy buenas a los dos, ¿cómo estáis? Hola. Muy buenas. Gracias por atender Alderiques. Como os digo, estamos nun formato dual, neste caso Alderiques Radio e Alderiques Televisión. Lo que me prestaría, decía, que hoy vamos a hablar de un proyecto perguapo que ñaz en el 2018 que se llama Las Salguerinas y que tiene una motivación inicial, por lo que nos comentaron, que lleva a indicar un poco el papel de la muller como personaje principal na Navidad. Cuntainos o faceinos unas villa cualesquier de los dos de dónde nace esta idea de Las Salguerinas. Bueno, Las Salguerinas nació con la Navidad, precisamente, como bien dices, y buscando que una figura femenina fuera protagonista en esas fechas, porque como sabéis siempre son los paisanos los protagonistas, los que... Sí. traen los regalos y demás, que si los Reyes Magos, que si Papá Noel, el Anguleru, bueno, personajes, el Farolero, todos los personajes casi que van apareciendo son masculinos. Entonces, buscar la reivindicación de la mujer, ¿no? En lo que lleva la Navidad, pues aparecieron estos personajes que cogieron el nombre de un lugar de aquí de Pillarno que se llama La Salguera. Y entonces claro, se llaman Las Salguerinas. Porque la xente estará, tanto en radio como en televisión, estará diciéndonos, bueno, esto están falándonos de Las Salguerinas, pero ¿dónde queda eso? Y estamos falando de Piarno, que es una aldea del concello Castrillón, ¿no? Que de ahí entamas toda esa historia. Y como bien decías, Mónica y Constantino, voy a entrugarte a ti ahora, de alguna manera la mujer, esa figura femenina, quedaba siempre un poco postrada a ese segundo plano, cuando son muchos, y vemos en la tradición asturiana, muchas tradiciones y costumbres que son las mujeres las que vehiculicen esa historia, ¿no, Constantino? Sí, precisamente y es curioso que no sea protagonista en muchos de los casos, pero que sí sea portadora, ¿no?, de todas esas tradiciones. Y la mujer quien atesora la tradición oral y quien la transmite principalmente, ¿no? Entonces, por eso nosotros desde el principio tuvimos muy claro que tenían que ser mujeres con un perfil muy determinado, tenían que ser mujeres muy arraigadas al pueblo, con principios y valores éticos que fueran en la línea de lo que es la población rural y su tradición y su historia, ¿no? Entonces son mujeres que, como decía Mónica, vienen de la Salguera, viven allí una parte del año, porque el resto del año son mujeres de carne y hueso, normales y corrientes, que se juntan en una época del año para preparar pues todos los regalos que isfaen a los nenos. Vino siendo un personaje de esas características. Lo que siempre decimos, a las salguerinas tú no puedes pedir un escalestri. Ellas fabrican lo que buenamente pueden y ellas son las que regalan lo que hacen con sus propias manos, ¿no? Que bien sean artesanías, bien sean dulces o bien sean lo que ellas puedan hacer. Claro, porque si no los guajes van a pedir una PlayStation, si no, ¿eh? Claro, y no se trata solo de pedir.
sino que se trata de colaborar, porque puesto Claro. que ellas se juntan y tienen ese trabajo para todos los nenos y todas las nenas, nosotros también tenemos que ayudar. Entonces los guajes tienen muy claro que cuando las van a ver y se encuentran con ellas, tienen que llevar ellos pues un dibujo, una artesanía, algo, porque si no ellas no dan abasto a hacer para tanto chiquillo. Entonces hay que colaborar y ayudar, ¿no? Entonces también estamos inculcando esos valores. Claro, porque una de las cosas más importantes de este proyecto que nos presta por la vida aquí tratar en Alderiques y eso, que non solo lle esa recuperación de la muller e sobre todo la muller del mundo rural con lo que transmite esa muller, aparte na nosa sociedade que la muller tiene un peso en el mundo rural pero importante, sino también lle, Mónica, un poco una serie de valores como el respeto, la naturaleza, la intergeneracionalidad, que decir, la relación entre las generaciones, el consumo responsable. Quiere decir que este proyecto va mucho más allá, ¿no? Claro, mismamente en lo que estaba diciendo Constantino, ¿no? Que los nenos y las nenas llevan algo y las alguerinas dan ellos algo a cambio, ¿no? Si ellas no dan abasto, pues ahí ya estás hablando de una colaboración. Por otro lado, esa noche, o sea, la tarde del 24, que ya cuando ellas vienen, ellas aparte de traer para los nenos, traen también para los viejos y las viejas del pueblo. Entonces, esa misión, la de entregar los detalles a los mayores, y una misión que encargan a los chiquillos. Entonces, ahí ya juegan otro papel, que ya el tema intergeneracional. Los niños son los que llevan los regalos a los viejos. Bueno, el consumo responsable, que ya hablamos. Y luego, alrededor de las alguerinas, de esta figura de la Nochebuena, digamos, pues nacen ya una serie de actividades y educativas, ¿no? En torno a esos valores durante todo el año, como puede ser eso, el amor por el pueblo, el amor por la naturaleza, pues con talleres, con caminatas, con diferentes cosas, pues lo vamos haciendo llegar. Claro, porque Constantino, estábamos falando a la xente lo que lle esta tradición que estamos tratando aquí en Alderiques Way, que lle el tema de que aporten, o sea, lleguen la tarde del 24 de Aviento acompañados de un burro, de un pollín, como se dice en Asturias, y en el camín pueden atoparse con 10 personas que están esperando paveles, ¿no? Sí, la magia de esa noche, o por relatar un poco, ¿no? Como lle a los guajes del pueblo se les dice, a lo mejor, bueno, también ellas son muy peculiares, entonces no aparecen siempre en la misma parte del pueblo. Unas veces aparecen en una zona más alta, otras en otra con más población, otra en más apartada. Eso también, yo me imagino que ellas lo hacen porque la gente vaya recorriendo zonas del pueblo que no se recorren habitualmente y que determinadas zonas del pueblo que nunca hay actividad, pues por un día al año por lo menos tengan actividad y haya pues movimiento, ¿no? Allí. Entonces se empieza a correr un rumor que este año me parece que van a aparecer en la campa y se avisa a los vecinos de la campa, ¿no? Para que todo el mundo esté preparado. Entonces los vecinos empiezan a engalanar la zona para recibirlas y además en las distintas casas preparan chocolate para cuando llegan los nenos y las nenas tengan chocolate. Entonces hay todo un movimiento en el núcleo donde ellas van a aparecer que habitualmente no lo hay y hay una implicación vecinal que es increíble. Claro, que eso es lo que queríamos destacar, Mónica, porque lo importante de esta historia y eso, que recuperamos el pueblo, lo que lle el ciño por el raigaño, por donde venimos, ¿no? Que lle del pueblo, y sobre todo eso, el dar y valir también, Mónica, a lo que son les mujeres y sobre todo les mujeres y les personas vielles del mundo rural, ¿no? Que muchas veces con estos, decíamos en antes yo, con estos temas de la modernización y de que vamos a ver, la mayoría de los asturianos y asturianas vivimos en lo que son las tres grandes ciudades, que son el 66% de la población asturiana,
claro, pierden un poco esa referencia de lo que lle el mundo rural, lo que lle el pueblo, ¿no? Claro, date cuenta además que Piarno lle parroquia, entonces tiene muchísima extensión y hay guajes que viven a lo mejor en un lugar de lo que lle la parroquia de Piarno que no conocen otras zonas. Guajes y no tan guajes, gente a lo mejor que vino a vivir al pueblo pues recientemente y dicen, coño, pues aquí nunca tuviera. Pues mira, y de esa forma también haces ver que el pueblo no solo se ciñe a la casa en la que tú vives, sino que hay comunidad y hay más gente alrededor. Claro, Y y el facer esa comunidad lle importante, parecnos, ¿no? Que lle una cosa, el facer eso comuña y esa historia, ¿no? claro, claro, no, es una de las cosas que a nosotros más valoramos, esa colaboración vecinal, ese, no sé, conocerse, ¿no? Entre la gente del pueblo, saber que en la torre, que fue donde llegaron las alguerinas en el 2017, hay gente, hay vecinos y que ofrece chocolate cuando llegas y que, no sé, que te comunicas con ellos y los conoces y al año siguiente bajas a la campa y ves que allá hay más gente y que te reciben de buena gana, no sé. Nos parece algo muy guapo. Sí, está súper guapo. Porque, Constantino, ¿cómo entama esta idea en el 2018 de las alguerinas? ¿Cómo discurrís o quién discurre esta historia? Ahora os cuento, pero me parecía muy importante, porque si no se me va a olvidar, Sí, sí, sí. resaltar lo que antes decía Mónica sobre la misión que tienen los nenos de llevar eso que traen las alguerinas a los viellos y a les vielles, y reflexionando sobre lo que decíais de hacer pueblo, ¿no? Yo estoy observando, y lo veo en la mi fía mismamente, ¿no? Que tuvo que llevar esas casadiellas a varios viejos del pueblo que no conocía, nunca los había visto, y ahora anda por ahí en bici o sale a jugar con los amigos e incluso va a velos y pasa o me lo dice. Vi a fulano, vi a mengano. Si no fuera por esa acción, probablemente nosotros tampoco nos hubiera ocurrido ir llevándola de casa en casa conociendo a los viejos que hay en pueblo, ¿no? Sino porque no tienen como, no sé, pues porque no cuadra o por la forma que tenemos de vivir, qué sé yo. Entonces, también hay un efecto de generar esos lazos y de conocerse, lo que estaba diciendo Mónica, ¿no? Y me preguntabas, vuelvo a cómo surge, pues... Claro. Pues surge, una tarde fuimos a ver ¿cómo se llama? Al Anguleru. Sí. ¿De dónde llega? En San Juan de la Arena. San San Juan de la Arena, sí. Y fuimos con las guajas, una amiguina de la mía y estábamos hablando la madre, Tatiana, y yo, que qué guapo estaba, pero que otro paisano más, ¿no? Volviendo a lo que decíais al principio. Decíamos, otro paisano más. Y realmente fue Tatiana la que dijo, en Pillarno tiene que venir una mujer. Tenemos que hacer algo para conseguir traer a una mujer. Y a partir de ahí empezamos a generar todo desde la historia de ellas, crear su identidad. En realidad es como crear un personaje teatral, ¿no? No es una tradición de aquí de Piarno, eso sí que siempre lo queremos dejar muy claro, que no es algo tradicional, sino que tiene una fecha de nacimiento y entonces surgió así, por esa propuesta, y fuimos creando toda la identidad, desde cómo son los personajes, qué personalidad tienen y qué historia, ¿no? Hay una historia que narra todo quiénes son ellos y por qué vienen y qué fan y qué tienes que hacer tú, y solamente con leer la historia ya te queda bien claro de qué va el tema. Claro. Y Mónica, quería fondar en una cosa que nos contabas en antes, que ya era el tema que no se acota lo que ya esta historia de las alguerinas al 24 de Avientu, al 24 de este mes, sino que también hay actividades, decírnoslo en antes, a lo largo del año, ¿no? Como pueden ser, pues, poda de frutales, cultivo ecológico, amasado de marañueles, forno de lleña, quiero decirte, bueno, una serie de cosas, andeches, que hay una palabra asturiana que tanto nos presta, quiero decir, que no solo lle
facelo en lo que lle esta época de Nadal, de Navidad, sino que también a lo largo del año tenéis una serie de actividades diferentes, ¿no? Para tener esta conexión entre lo que lle nos mesmos y los nuestros regaños y el pueblo, ¿no? Sí, bueno, este año que pasó, el 2020, pues quedó un poco en blanco, aunque bueno, alguna cosa también se pudo hacer, como fue la andecha para la limpieza del lavadero ahí en el Calello. Pero el año pasado, por ejemplo, pues hicimos, si no recuerdo mal, un par de talleres de jabón artesanal. Bueno, este año 2020, antes de que nos confinaran, también hicimos los talleres de poda. Promovemos a lo mejor quedadas para salir a caminar y hacer rutas por aquí, por la zona de Montes o por los diferentes lugares de por aquí de Piarno. Y no sé, a lo mejor alguna charla. Siempre intentamos que sean cosas pues relacionadas con artesanía, con productos naturales y con los temas que pueden ser de interés para el pueblo, con cultivo ecológico. Bueno, como llevamos tan poco tiempo, tampoco nos dio para hacer muchísimo, pero en los 2 años que sí que pudimos funcionar, pues como por lo menos 2 actividades al trimestre salían bien a gusto, yo creo. Claro, vaya, estamos falando aquí en Alderiques, como os digo, formato dual, en Alderiques Radio y en Alderiques Televisión, aprovechando los nuevas tecnologías, con Mónica Menéndez y Constantino Menéndez, que son tan dentro de este proyecto tan guapo que lle las Alguerinas. Hay que acordar, hacemos la recordanza, que estamos hablando de Piarno, que lle una aldea del concello Castrillón, para la xente, muchas veces hai que situar a xente de onde queda esa, digamos que lle na comarca de Avilés, esa zona de Pereí, porque hai xente, estamos nos sorprendendo, hai xente que conoce outros lugares mellor que Asturias, entón hai delles vegaes que hai que esclarearos onde queden los lugares. E decía Constantino que este proyecto enmárcase dentro de lo que son les actividades de la Asociación de Vecinos de Piarno y está sofitado por Concello Castrillón, ¿no? Sí, Las Alguerinas en realidad y un proyecto que lle cío de la Asociación de Vecinos de Pillarno, se articula desde la Asociación de Vecinos, pero tienen como identidad propia ya, ¿no? Porque lo quisimos siempre así, que dependa de la asociación, pero que se puedan hacer cosas bajo el nombre de Las Alguerinas. Y sí es verdad que, como tú situabas a la gente dónde estamos, ¿no? Castrillón se conoce sobre todo por la zona costera, por Salinas, por toda la zona de playas y demás, ¿no? Pero Castrillón también tiene una zona rural interior que es muy rica, ¿no? Y nosotros por lo que apostamos por dinamizar esa zona rural. Y realmente el ayuntamiento conoció desde el principio el proyecto, lo vio muy claro que bueno, pues porque lo llevábamos muy fundamentado y muy preparado y demás, y sí es verdad que nos está apoyando en muchísimas de las actividades que hacemos. Y luego lo que intentamos hacer también es tejer redes con otras asociaciones y entidades del concejo. Pues antes hablaba Mónica de los talleres y actividades que se hacían a lo largo del año. También hicimos una salida con la Asociación Micológica de Castrillón para reconocimiento de setas y demás, y nos dieron una charla, recogimos setas, nos explicaron, fue maravilloso. Y la íbamos a repetir ahora, pero bueno, ya se repetirá. Pero sí, lo que intentamos es tejer red en el concejo. Claro, y aparte creo, Mónica, que tienen muchísimo éxito esas actividades que lleváis alantre, ¿no? Esas actividades, lo que decíamos, esos temas de poda, además que hay una cosa que ponéis en la documentación que nos parece interesante, que calellar pel pueblo y conocer rutes y toda esa historia, que hay mucha gente, ya os digo, que como está muy urbanizado, están acostumbrados a vivir en Avilés, en este caso, que la referencia vuestra, la vuestra contorna, Avilés y Son Ubieu, que no se dan cuenta lo que llega calellar pel pueblo, ver les calelles y todo eso, y que, bueno, pero que lo que decís que está teniendo muchísimo éxito, que os presta por la vida, vamos, ¿no? Sí, de hecho, hay talleres
que a lo mejor se lanzan y hay que repetirlos, hay que hacer como una segunda edición. Sacamos un día la inscripción y a lo mejor ponemos, bueno, pues 10 o 12 asistentes máximo. Y si llenamos para otra, pues hacemos otra. Y mismamente el taller de poda de frutales tuvimos que hacer dos sábados seguidos, se repitió el taller. Y el taller de jabones, recuerdo también el año pasado, también tuvimos que hacer dos porque el primero se llenó y todavía había mucha gente interesada. Y luego las actividades siempre son abiertas al público, no tienes por qué ser socio de la asociación ni pertenecer a las alguerinas, no. Sí que a lo mejor pues damos un pequeño beneficio en los donativos, digamos, para costear las fotocopias y las cosas, siempre a lo mejor a los socios damos un pequeño beneficio sobre los que no lo son, pero siempre están abiertas a inscripción a todo el mundo y de hecho se apunta gente que no es del pueblo, están teniendo aceptación en ese sentido, vienen gente pues de la contorna, lógicamente, pero de Piedras Blancas, de Salinas, de Soto el Barco, bueno, sí se acercan a pillarnos, sí. Y aparte que supongo que va Constantino corriéndose la voz de lo que lle el boca a boca y que eso de alguna manera oye, mira lo que están haciendo en Piarno estes cositas y supongo que xente querrá hacer per allí, ¿no? Sí, sí. Nosotros también, sí, es verdad que las actividades que tienen, muchas veces por novedosas o mismamente por la repercusión que tienen en el pueblo, suelen salir en prensa, muy a menudo también nos da cobertura la prensa y luego movemos mucho en redes sociales, porque hoy en día nos parece súper importante y entonces sí tenemos actividad en Instagram y en Facebook y mucha gente nos conoce a través de redes sociales y les interesa y se acercan, ¿no? Por el pueblo. Claro. Por eso, Mónica, mira, dísteme un filo bono, Constantino, porque ya era de algo que me prestaba en Trugavos, Mónica, porque estáis con una campaña que nos parece per guapa a través de las redes sociales, como bien decís, Constantino, ahora que no tienen redes sociales, míranos Nalderiques, que tenemos redes en todos los yaos de lo per importante que es, ¿no? Y cómo hay que aprovecharles, no estén los CIES, pues ahora estamos grabando esta historia que es radio y televisión al mismo tiempo, después la gente va a poder veros a través de la nuestra televisión y sentivos a través de la nuestra radio, pero tenéis una campaña en las redes sociales que Yo Engalano La Quintana. Cuéntame un poquitín, Mónica, ¿de qué va esto? Pues esta campaña nació ahora con la Navidad, pensando un poquitín en alegrar el ambiente, ¿no? Estaba todo tan atristallado por culpa de esta pandemia que estamos viviendo y dimos unas vueltas a la cabeza a ver cómo podíamos sentirnos cerca, ¿no? Unos de otros, no sé, con algún símbolo de alguna manera. Y un poco inspirados en lo de salir a aplaudir que hacíamos en el mes de marzo, que al final salías a aplaudir y era un homenaje a los sanitarios, pero se convirtió en una comunicación casi de la comunidad, ¿no? Porque tú veías al de frente aplaudir también y veías que no estabas solo. Pues pensamos que aprovechando la Navidad, si adornábamos las casas y demás, y a las adornábamos de puertas afuera, pues los que te veían, los que pasaban, pues podían tener ese sentimiento de compañía, de comunidad y demás. Y bueno, pues salió Yo Engalano La Quintana, quisimos que no se quedara solo en el pueblo y lo promocionamos pues para que cada uno adornara la quintana que tuviera, que si vives en un piso y tienes que adornar la ventana a la cocina porque ya allí donde haces comunidad cuando sales a atender, pues engalanes esa ventana o el rellano de la escalera o lo que sea. Y si vives en un pueblo, pues engalanes la propia quintana o el corredor o el horro o lo que tengas. Y aquí en Pillarno, concretamente, resultó muy guapo porque en algunos de los barrios los vecinos incluso no solo adornaron su casa de puertas afuera, sino que se unieron
y engalanaron el sitio en comunidad y eso, bueno, pues lo reforzó a tope el lema, ¿no? El de yo engalano la Quintana, porque era lo que se pretendía, no estar solos y sentirte y que formas parte de una comunidad. Y luego, bueno, que está teniendo no sé, mucha aceptación en otros lugares. Por ejemplo, en Les Regueres cuelgan en redes sociales y tienen mogollón de casas engalanadas. Y en otras partes de Asturias también nos llegan a lo mejor de un rellano de una escalera en Mieres, me parece, si no me equivoco, de piedras blancas, muchísimas fotos. Vemos por redes sociales de gente que está utilizando el hashtag Yo engalano la Quintana, que es lo que queremos, ¿no? Que lo utilicen porque así lo buscas como muy fácilmente y ves todo el movimiento que tiene. Claro. Y Constantino, decíamos que este año, por el tema de la andancia que estamos careciendo, lo de esta actividad que decíamos que esas salguerinas aportaban el 24 de Aviento non se puede hacer y, bueno, estáis intentando hacer alguna otra actividad o cómo podéis, porque este año ya tan, desde falábolo con otro convidado que nos acompañó también aquí en Alderiques, como este año ya tan gafu, pues que este tipo de cosas, claro, está muy limitadas y ya está complicado de hacer, ¿no? Sí, este año no pueden venir las algarinas de ninguna manera, porque no se puede. Claro. Porque algunas de ellas son mayores y son población de riesgo, no podemos arriesgarnos a eso. Entonces sí que va a haber alternativas, ¿no? Sí que va a haber una alternativa que ya nos llegó el chivatazo de ellas, de que van a dejar una lechera en la plazoleta de la zona central del pueblo, ¿no? Y en esa lechera los niños y las niñas pueden dejar los dibujos y lo que les darían en mano. Y ellas ya se encargarán de ir vaciando la lechera y creo que van a intentar hacer llegar a los niños y las niñas un regalín. Bueno. Y todo lo que dejan los guajes en la lechera y lo que van a entregar a la gente mayor este año. No va a haber casadilla o va a haber dulce, sino los regalos y las cartas y los dibujos que les hagan a la gente mayor los niños del pueblo. Claro, pues vaya. Donde quieran venir. Claro, vaya guapo, Mónica, eso, sobre todo eso, supongo que la gente mayor, eso, agradezco por la vida, ¿no? Y bueno, este año, aparte, la gente mayor y un poco la que está más castigada por esta andancia, como decíamos, y para ellos tiene que ser una alegría per guapa y per grande que estos nenos y nenes tengan esos regalos para ellos, ¿no? Pues sí, la verdad que es una pena que no podamos compartir, por ejemplo, las fotografías que tenemos de otros años cuando los chiquillos les hacen la entrega del detallín a los mayores, porque la cara de felicidad, los abrazan, los achuchan y no sé, es muy guapo, muy guapo, muy guapo. Yo creo que es uno de los momentos más guapos, cuando los críos van y le llevan el detalle a una persona mayor que nunca vieron a lo mejor y entonces, no sé, es muy guapo. Al final, pues mira, por ejemplo, mi sobrina pues sabe que en la Granlera hay una muller a la que le lleva normalmente la bollina o sabe que no sé dónde vive Conce o que vive Fermín. ¿Por qué? Pues gracias a esos días que les tuvo que llevar la bollina que le dieron las alguerinas y es uno de los momentos más guapos. Ese cambio de impresiones entre los mayores y los críos, sí. Claro, digamos, esa conexión intergeneracional que muchas veces, como digo, está perdida en estos tiempos, aparte peor, porque siempre dicen, oye, no te averes al abuelo o a la abuela porque está con el bicho este maldito y a ver si lo sacamos. Prestábanos eso, en Alderiques, contactar con vos, hablar de este proyecto de las alguerinas y para ir rematando y dándovosles más fonderes gracias por atender Alderiques Radio y Televisión a Mónica y a Constantino. Lo que sí, Constantino, quería que decías que eso, comentábamos que lo que son les nuestros los sí, las redes sociales son muy importantes, que la xente que tea sintiendo esta entrevista en Tema Radio o viendo de algún vídeo de los que saquemos en Alderiques Televisión, dinos lo de las redes sociales que tenéis, dónde podemos atoparos para que la xente que te ha interesado pueda ponerse en contacto con vos o si quiere lo de Yo engalano la Quintana, si quiere mandarse mails, ¿dónde estáis? Pues
Facebook e Instagram. Bueno, tenemos una cuenta de Instagram enlazada a Facebook, que todo lo que subimos allí pues acaba en Facebook, por lo tanto da igual, claro, va un poco por generaciones, ¿no? Hay generación más de usar una y otras más de otras. Y nos encontráis con el nombre de Las Alguerinas. Vale. Y luego cualquiera que quiera subir una foto con el hashtag Jon Galano La Quintana, pues ya va a aparecer, pero nos encuentran con el nombre de Las Alguerinas. Y allí, colgamos todo, desde las actividades que hacemos hasta imágenes interesantes de cosas que nos parecen muy coherentes con la filosofía que llevamos. Y luego ahora estamos colgando pues todo el apoyo que estamos recibiendo en la campaña. Ya se unió con vídeos Marisa Valleroso, bueno, pues un montón de gente que no podría nombrar porque mucha gente en Stories ya están mandando su vídeo para animar a Jon Galano La Quintana. Pero bueno, nos encuentran por Las Alguerinas. Las Alguerinas. También tenéis un canal de YouTube, ¿no? Una canal de YouTube, ¿no? Ay, sí. En el canal de YouTube está muy chulo porque se ve... las personas que nos están oyendo o viendo van a poder poner imagen a la noche mágica por excelencia, ¿no? Ese momento que decía mi hermana, Mónica era mi hermana, ese momento que decía cuando llegas a una casa, que este año, insisto, no se va a poder llegar, que no haya malentendido, vamos a proteger a los viejos lo más que podamos y no se van a encargar los guajes de hacer el reparto. Se van a enviar por correos. Pero en los vídeos van a poder ver ese momento de otros años de esa acción que es la unión de dos generaciones tan dispares que a mí, se me respiga el pellejo. Sí, aparte y una cosa, por eso prestábamos tanto contactar con vos Nalderiques, por eso, porque bueno, este año, como vos digo, y un año gafu, pero hay que tener la esperanza de que el año que viene puedan hacerse muchas cosas. Míranos, que grabábamos entrevistas y a lo mejor podíamos, el año que viene podemos quedar, si vos paez, Mónica y Constantino, podemos quedar y vamos a piarnos a grabar alguna cosina per allí, porque de seguro que el año que viene vamos a poder ir per allí a veros, y porque amar prestábamos mucho, porque hay una actividad está el contacto con lo que es nuestro regaño, y una actividad que cuando conocimos de la vuestra asistencia prestábamos mucho hacer esta entrevista. Pues dámosles más fondos gracias. No sé si vos apetez tanto a Mónica como a Constantino decir cualquier cosa que nos quedara ahí pendiente o decir cualquier cosa a la siguiente. Bueno, yo decimos nada más que pues que sí, que cuando pase todo esto vengáis a vernos y con orgullo os enseñaremos el nuestro rinconín que tanto estamos mimando últimamente. Y yo, bueno, añadir que el lema de que un pueblo no es nada sin su gente es así realmente, ¿no? Nos estáis viendo a nosotros dos, pero nosotros dos no somos nada en comparación con toda la implicación que hay de toda la gente de Pillarnos, ¿no? De los vecinos y vecinas que se están moviendo, y para cada cosa que les propones, ahí están, e incluso propuestas que hacen ellos. Entonces, el pueblo existe por la gente que lo habita, ¿no? Claro, y damos la enhorabuena también desde aquí, desde Alderiques, a este trabajo que estáis haciendo, Las Alguerinas, a esa conexión internacional y sobre todo a ese labor que estáis haciendo de que, como digo, muchos por un tema de operatividad, mucha gente vive en las grandes ciudades y de alguna manera pierde esa conexión, y que estáis recuperando eso y más nada, que nos prestó por la vida. Tenemos aquí en Alderiques Radio y Televisión, como digo, formato dual que estamos grabando. Y más nada, estamos en contacto, y lo que hacemos, vamos a hacer esa promesa, como queda registrado, la promesa de que para el año que viene verámonos a piarnos y grabamos allí ya en persona un programa que de seguro que vamos a poder hacerlo. También damos desde Alderiques un mensaje de esperanza. Mónica y Constantino Menéndez, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo y enhorabuena por lo que estáis haciendo. A vosotros. Gracias a vosotros. Alderiques 2.0 Radio. Pues al encontrarnos en el iVoox, iTunes y Spotify.